Hola Juan, hola a todas las personas que nos ven. Juan David Otálora es magíster en geopolítica por la Universidad de París y además también es politólogo por la Universidad del Rosario de Bogotá y actualmente se desempeña como profesor e investigador por la Universidad del Bosque también de Colombia. Y bueno, en esta oportunidad nos acompaña para una breve entrevista sobre lo que está sucediendo en Ucrania y bueno, te damos la bienvenida, Juan. Gracias por aceptar esta invitación. Genial, Matías, muchas gracias a ti y bueno, todo el equipo de DP. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Quisiera, bueno, antes de comenzar a hacer dos pequeñas aclaraciones. La primera es que todo lo que aquí se explique será fruto del análisis desapasionado, ¿no? Es decir, no corresponde ni a sentimientos ni a pasiones, naturalmente porque los medios de comunicación, desde la interpretación que ustedes compartan, pues nos han llevado a una interpretación maniquea de lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Entonces, o bien eres propagador, ¿no? del aparato ideológico del Kremlin o lo propio con la OTAN y Occidente. Entonces yo creo que debemos superar esas posturas reduccionistas y entender esto simplemente como una plataforma de explicación, de entender por qué suceden las cosas y de cumplir una de las máximas en el análisis geopolítico, que es quién quiere qué, cómo, cuándo y dónde. Sí, yo creo que el factor explicativo es lo que nos dará algunas luces para entender un poco la lógica de Ucrania. Por supuesto, estamos envueltos dentro de un bombardeo mediático que, bueno, todos los días nos aturden, ¿cierto? Con todas las noticias pues, que provienen de esta zona. Entonces vamos a tratar de dar algunas luces sobre este tema tan complejo. Y la segunda es que efectivamente todas las problemáticas que imagino analizaremos junto con Matías, pues van a depender mucho de los acontecimientos que sucedan en los próximos días, ¿no? En muy poco tiempo han pasado muchas cosas. Yo creo que pocos analistas daban por hecho, digamos, de la intervención o de la operación militar dirigida por Rusia a Ucrania. Entonces, eso también como una suerte de seguro, de salvavidas, porque efectivamente podemos decir algunas cosas acá que no se cumplan, pero bueno, creo que eso tampoco es el papel del analista, es simplemente dar como una interpretación sobre lo que sucede. Gracias, Matías. Entiendo, sí, sí, muy buena la declaración, Juan, además, teniendo en cuenta también un poco trayendo esa frase que quizás ya es un poco cliché, cuando una guerra inicia, lo primero que muere es la verdad muchas veces, y me parece que lo que está pasando en Ucrania también nos tiene que llamar mucho la atención respecto al paradigma de la guerra comunicacional que se está dando a medida que avanzan los hechos, y bueno, que también nos obliga, no solamente a las personas en general, sino quienes nos dedicamos a la investigación en este tipo de temas, a ser muy cuidadosos también con la información y con las explicaciones que por ahí tratamos de escindir con esta información que circula. Así que muy, muy interesante esa declaración y está bueno para lo que viene de la entrevista. Juan, a mí personalmente me gusta siempre empezar por el principio, soy un poco estructurado en ese sentido, por eso me parece que la primera pregunta está un poco orientada a precisamente esto, pensar un poco el origen de este conflicto, si es que se puede pensar en tal cosa, por ahí nos gusta pensar más bien hablar de emergencia más que de conflicto, más que de origen, pero queremos saber qué pensás vos de las raíces de este problema que está suscitando tanto interés. Vale, digamos que ahí podríamos remitirnos a historia antiquísima, incluso hasta el siglo noveno, cuando Ucrania y Rusia formaron parte de una misma organización política, un protoestado que va a ser conocido como el Rus de Kiev. Pero digamos, en aras de ser mucho más puntuales en el conflicto actual, podríamos decir que hay varios momentos históricos relevantes. Espero ser lo más puntual, pero al mismo tiempo sustancial en mis apreciaciones. Eh, el primer momento, sin lugar a dudas, es la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Esto va a generar que 15 nuevos estados se declaren independientes y surjan efectivamente de ese proceso de desintegración de la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que de esos 15 estados que se conforman, hay al menos dos que guardan una estrecha relación con Rusia. Por supuesto, Bielorrusia
y el segundo es sin lugar a dudas Ucrania. Después viene un periodo que yo he categorizado en varios momentos como la bipolaridad ucraniana, es decir, efectivamente un periodo en donde se van a suceder presidentes, digamos, con una tendencia mucho más nacionalista prooccidental, que como vamos a ver, tiene una raíz histórica claramente definida, y otros de tendencia más prorrusa, ¿no? Digamos, de una relación más estrecha con el Kremlin, que igualmente tiene una explicación histórica. Entonces van a suceder Krauchuk, un presidente de la antigua nomenclatura soviética, luego viene Leonid Kuchma, un presidente más de corte nacionalista, y en el año 2004 va a surgir un movimiento enmarcado dentro de lo que se va a conocer como la Revolución de los Colores, que es la Revolución Naranja, entre el 2004 y el 2005. La consecuencia allí es básicamente la llegada al poder de Víctor Yushchenko, un presidente de corte claramente prooccidental y que buscaba justamente la llegada de Ucrania a la Unión Europea. Aquí hay que hacer un alto en el camino y decir que lejos, digamos, de esas interpretaciones también mediáticas, vamos a hablar del pueblo ucraniano en su complejidad. Es decir, no podemos hablar de los ucranianos como si fueran los ucranianos de Occidente, porque eso es automáticamente negar que existen habitantes en el oriente ucraniano que, digamos, son mucho más rusófilos, sienten gran afinidad y de hecho hay familias conformadas de ucranianos y rusos. Entonces, muchas veces se habla de ucranianos. Los ucranianos quieren ingresar a la Unión Europea. Eso no es del todo cierto, ¿no? Una parte de los ucranianos quería ingresar a la Unión Europea. Hay encuestas que hablan del 50-55% y creo que esto es un diagnóstico esencial para entender lo fragmentada que está la sociedad ucraniana postsoviética, ¿no? Entonces, en ese marco, efectivamente, digamos, después de lo que es el movimiento de la Revolución Naranja, hacia el 2010 triunfa Víctor Yanukovych, un presidente de tendencia prorrusa, ¿no? Y bueno, acá creo que ya vamos acercándonos al momento culmen de todo este conflicto, que va a ser efectivamente en el año 2014, finales del 2013, cuando efectivamente el presidente Yanukovych decide no ingresar a la Unión Europea. Esto va a desatar grandes protestas en el occidente ucraniano, particularmente en Kiev, y todo ese movimiento que va a ser conocido como el Euromaidán. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas del Euromaidán? Y es que efectivamente el presidente Yanukovych es retirado del poder. La narrativa rusa habla de un golpe de Estado y digamos que tiene una idea, una explicación, ¿no? Si eso sucediera en Occidente, por ejemplo, en un país como Argentina, como Colombia, en donde una protesta social tumbe a un presidente, se hablaría inmediatamente de un golpe de Estado porque era un presidente que fue electo democráticamente. Entonces, digamos que tiene razón de ser esa explicación por parte de Rusia. Ahora bien, eh, dentro de todo el movimiento Euromaidán hay una combinación de fuerzas políticas nacionalistas, ultranacionalistas e incluso filonazis, ¿cierto? Que van a apoyar y respaldar el movimiento y que van a ser caldo de cultivo, pues, para justificaciones de lo que hoy observamos. En todo caso, la consecuencia geopolítica principal es, sin lugar a dudas, la declaración de la República Autónoma de Crimea de proponer un referéndum, ¿cierto?, de independencia de Ucrania. Ese referendo va a obtener un apoyo abismal, cerca del 97% de la población se declara en independencia y en una jugada astuta el Kremlin pues declara posteriormente una anexión, ¿cierto?, de este territorio que, digamos, bajo el estatuto de la Federación Rusa configura parte de su territorio, no así desde Occidente, ¿no? Sin lugar a dudas, pues Occidente condenó esto y de hecho continúa el debate jurídico de efectivamente la calidad de Crimea. Entonces tenemos todos estos antecedentes que efectivamente desembocan en el actual conflicto. Hay que sumarle un elemento fundamental, yo creo que con Matías hablaremos de ello durante la charla, y es la presencia de la OTAN, ¿cierto? Esta organización de seguridad muy anquilosada en la Guerra Fría, pero que configura una amenaza al interés nacional ruso y a su seguridad por extensión. Entonces, no solo es la entrada de la Unión Europea lo que preocupa a Rusia por parte de Ucrania, sino también la entrada a esta organización militar, ¿cierto? Recordemos que uno de sus artículos dice que en caso de que uno de sus Estados miembros sea agredido,
la organización en su totalidad estará, digamos, apta, capacitada para intervenir en ese país y repeler esa amenaza. Entonces, sin lugar a dudas, esto es una amenaza para el Kremlin que intentó negociar, ¿no? Hay que decirlo, Rusia intentó varias veces reunirse con miembros de la OTAN para, bueno, de alguna manera tratar de solucionar el impasse. No se logró y como decíamos al inicio, creo que nadie esperaba que efectivamente la confrontación tomara un cariz como el que está tomando, ¿no? Entiendo. Muy interesante el recorrido histórico que nos hace Juan. Por otro lado, me quedo con esta frase que vos dijiste, esta cuestión de la bipolaridad, ¿no? Que muchas veces, también incluso muchos historiadores pueden llamar la atención de cómo también es muy común por ahí en sociedades que están muy fragmentadas, que parte de esa sociedad se radicalicen en muchos sentidos, hacia todo el espectro ideológico, por supuesto. Es lo que me lleva un poco también a la segunda pregunta. Una frase que los medios de comunicación levantaron muchísimo en todo el mundo, que Putin lo dijo creo que en una conferencia de prensa, hablando del presidente y sus colaboradores como una banda de drogadictos y filonazis. ¿Qué puedes decirme sobre el nacionalismo fascista ucraniano, digamos? Ya nos diste un poco un adelanto en lo que nos venías mencionando, pero me interesa más saber qué tan cierto es, bueno, no sé si nos interesa saber si son drogadictos o no, pero respecto al nacionalismo fascista, que bueno, que muchas veces Europa ha creído que es algo del pasado, quizás no es tan así. Bien, sí, lo primero que hay que decir es que efectivamente dentro del discurso nacionalista que ha servido como una de las justificaciones de esta intervención militar por parte de Rusia ha sido la desnazificación de Ucrania, ¿no? Entonces ha sido un argumento potente que ha utilizado el Kremlin para decir, bueno, nosotros vamos a intentar repeler esta amenaza que es el nazismo. Podría, como decías Matías, sonar algo anacrónico, pero lo cierto es que los movimientos de ultraderecha en Europa y en el mundo en general son inquietantes, ¿cierto? Es decir, hay una buena cantidad de estos movimientos. Yo me atrevería a afirmar, pues, que, digamos, decir que el presidente ucraniano es nazi es una exageración, ya pasa el terreno la instrumentalización política por parte del presidente Putin, pero lo cierto es que efectivamente hay un manto de sospecha sobre la tolerancia a movimientos de ultraderecha en Ucrania. ¿Sí? Hay que partir de la base que efectivamente son un movimiento minoritario, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir del 2018, 2019, 20 y 21, han existido manifestaciones filonazis en las calles de Kiev sin ningún tipo, digamos, de represalia o de cuestionamiento por parte del gobierno ucraniano, lo cual no deja de ser inquietante. Los nazis ucranianos destacan una figura de un ultranacionalista conocido como Stepan Bandera, que dicho sea de paso fue colaborador del régimen nazi una vez la Alemania del Tercer Reich decide invadir a la Unión Soviética en 1941. Entonces digamos que hay allí una duda, si se quiere, de cuál es el papel de este nacionalismo fascista en Ucrania. Otro elemento que es muy inquietante es que el entonces primer ministro en el año 2020, junto con el ministro de Asuntos de los Veteranos, participaron en un concierto organizado por grupos neonazis. Y lo más inquietante del caso es que ellos justificaron su presencia en el concierto, es decir, nunca la negaron, sino que dijeron que efectivamente Ucrania necesitaba una reinterpretación de lo que había sido su participación en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues no deja de ser efectivamente inquietante. Y otro elemento que me gustaría también traer a colación y que me parece bastante curioso fue una resolución del 16 de diciembre del 2021, una resolución muy cercana, liderada por Rusia en Naciones Unidas, en la que se buscaba combatir toda glorificación del nazismo y de otras manifestaciones racistas y xenófobas en el mundo, ¿cierto? No sé si fue porque la lideró Rusia, pero 130 países votaron a favor de la resolución, 49 de ellos se abstuvieron, la gran mayoría del bloque europeo,
y solo dos se negaron a la resolución que condenaba, insisto, la propaganda nazi. Y esos dos estados fueron Ucrania y Estados Unidos. Estados Unidos lo justificaba desde la libertad de expresión y de los movimientos políticos y civiles, ¿no? Lo curioso es que no lo hace para otras cuestiones de similar naturaleza. Y Ucrania, ¿no? Entonces, algunos analistas decían, no, es porque Ucrania efectivamente no quiere aceptar ninguna resolución que provenga de Moscú, pero lo cierto es que se estaba hablando de la glorificación del nazismo. Para poner un ejemplo, en Alemania el saludo nazi o cargar con una esvástica te puede dar de 5 a 8 meses de cárcel de acuerdo con el Código Penal. En algunos casos es incluso más grave. Entonces son manifestaciones que en Europa Occidental y en el corazón de Europa Occidental están prohibidas y no deja de inquietar que en Ucrania no sea castigado de la misma manera. En todo caso, hay que decir que estos movimientos ultranacionalistas no tienen el poder, ¿cierto?, que de pronto se le ha atribuido desde Moscú. Son una minoría, pero es una minoría peligrosa en todo caso, que ha alimentado, por supuesto, la retórica de la ultradefensa en contra, pues, de la intervención militar rusa. Sí, o sea, está bueno lo que aclaras de que quizás son una minoría y son peligrosos porque también muchas veces hacen mucho ruido, ¿no? Y además el discurso fascista suele ser fácilmente comprable por los medios de comunicación porque, si vamos al caso, da rating, ¿no? Como suelen decir algunos medios. Me gustaría, Juan, pasar a la situación más lo que tiene que ver más con la región del Donbass y Crimea, de lo que ya hablaste un poco, eh, pensando un poco sobre cuáles serían las implicancias de que Ucrania finalmente reconozca la independencia de estas regiones, si es que lo consideras posible. Digamos que, como decíamos al inicio, Matías, y perdón lo repetitivo, pero si hay una circunstancia, una palabra mejor, que logre explicar lo que estamos viviendo es la imprevisibilidad. Es decir, no sabemos qué va a suceder, ¿no? Quizás más adelante podamos dar un contexto más específico de lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que es muy difícil saber a ciencia cierta qué va a suceder. Mi hipótesis es que todo va a depender del tiempo, ¿cierto? El tiempo geopolítico, que es muy importante. Una cosa es tener una táctica sobre un territorio específico y otra muy diferente es cuánto me demoro en ocuparlo o cuál es mi objetivo al ocupar ese territorio. En este sentido, muy pocos analistas hubieran predicho, ¿cierto?, una operación militar del tamaño, de la intensidad y de la magnitud a la que nos estamos enfrentando. O algunos decían, a lo sumo, Vladimir Putin, al hecho de reconocer a las repúblicas de Donetsk y Luhansk, lo que va a hacer es enviar convoyes militares que efectivamente, de alguna manera, cerquen el territorio, repeliendo cualquier amenaza por parte de Ucrania. Pero créeme que en casi ninguno veía dentro de los planes un ataque, por ejemplo, a Kiev o a Kharkov, ¿no? Entonces, estamos en un territorio fangoso de muy difícil interpretación. Lo cierto es que ha sido una de las condiciones que Vladimir Putin ha puesto sobre la mesa y creo que es una línea roja por parte del Kremlin. El Kremlin no va a, digamos, salir de Ucrania hasta tanto no se solucione la situación en el Donbass. Y es que efectivamente no solo se reconozca la independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, sino también la República Autónoma de Crimea, lo cual pues sería un golpe fatídico desde el interés nacional ucraniano, por supuesto. Hay quienes se atreven a afirmar, incluso Matías, que el proyecto geopolítico de Putin va muchísimo más allá e incluye a los oblast, que son los estados en Ucrania, o lo que en algunos otros países son los departamentos de Zaporilla, Gerson, Mykolaiv y Odessa, es decir, toda la franja del sureste y el sur de Ucrania, lo cual le impediría el acceso al Mar Negro a esta nación. Entonces, efectivamente, yo creo que depende mucho de lo que se esté negociando en las actuales circunstancias, pero lo cierto es que no se avisora un final, digamos, muy pronto.
Para decirlo de otra manera, ambos estados tienen posturas contrarias y radicalizadas. Moscú dice, necesito que reconozcan a Crimea y al Donbass como territorios independientes, y Ucrania pues es algo que no va a permitir, ¿cierto? Lamentablemente, quienes están en medio de esas dos posturas es la población de ambos países que siguen poniendo los muertos en el conflicto. Entiendo, sí. Es cierto también lo que decís respecto de que por ahí se vuelve muy complicado poder prever cómo se van a desarrollar los hechos. Y así como decís, a todos nos dejó sorprendido la magnitud de la operación militar, creo que también sorprende la magnitud de medidas que se están tomando contra Rusia. Y esto es lo que me lleva también a la siguiente pregunta. Eh, Mm, Quizás Putin no se esperaba la magnitud de las sanciones económicas que se han empezado a imponer, los países que se han sumado a estas sanciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, la histórica neutralidad de países como Suiza, que se han sumado a las sanciones y que han hecho desplomar el rublo a valores históricos. Ayer veía en un diario de Argentina que el rublo vale menos que un peso argentino y eso que el peso argentino fue una de las monedas más devaluadas en los últimos años. Entonces, quizás, según lo que vos opinás o lo que vos crees, ¿van a surtir algún efecto estas sanciones económicas contra Rusia? ¿Esperaba Putin o está preparada Rusia para afrontarlas? Ok, es una excelente pregunta. Lo primero que hay que decir es que las sanciones económicas, perdón, impuestas sobre Rusia no tienen un precedente. Es decir, no se habían atrevido a tanto, ¿cierto? Como se ha llegado con Rusia. Primero, por lo profundas, por la gran cantidad de personas, bueno, toda la élite política rusa, económica también, que ha impactado, y por la dureza de las mismas. Entonces, las estrategias varían, ¿cierto? De calado. Yo creo que el principal objetivo por parte de los países occidentales es aislar a Rusia del sistema financiero internacional con todo esto del retraso de los pagos por los dividendos del petróleo y el gas. Se ha hablado también de congelar los activos del Banco Central de Rusia, es decir, que Rusia tenga un acceso limitado a las reservas internacionales. También se ha hablado de las sanciones al espacio aéreo, de las aerolíneas rusas, y, digamos, el propósito final de todas estas sanciones será empujar a Rusia a una recesión económica. Lo triste del caso es que esto puede afectar a los sectores más vulnerables del país, ¿cierto? Afectados por la pandemia del COVID-19. Recordemos que estábamos en una etapa de, si se quiere, reactivación económica mundial, y creo que esto cae en muy mal momento, estas sanciones económicas caen en un pésimo momento para una población que apenas estaba recuperando pues de las secuelas que dejó el COVID-19. Aquí hay que hacer dos comentarios, y es que efectivamente ningún estado ha cambiado su comportamiento en medio de ser aislado o de imponer sanciones duras. Tenemos, por ejemplo, los casos de Birmania, de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte. Ninguno de estos países accedió, ¿cierto?, a cumplir los propósitos o las ideas que tenía Occidente en medio de las sanciones. Entonces, aquí por eso hablaba de una guerra contra el tiempo. Es decir, el tiempo va a determinar efectivamente quién es más resistente, ¿no? Porque sin lugar a dudas, las sanciones económicas afectarán a la sociedad rusa. Ya se hablaba también del aumento de, el alquiler, de los créditos hipotecarios, obviamente todo por lo que mencionabas de la devaluación del rublo. Entonces, lo cierto es que Rusia necesita también una solución pronta al conflicto. Es decir, no se puede prolongar, no se pueden dar el lujo de que se den experiencias como el Vietnam estadounidense o el Afganistán de la Unión Soviética, porque una guerra prolongada es terrible para cualquiera de las partes, y yo creo que toda la presión que se ha ejercido sobre Rusia pues va a tener unas consecuencias bien complejas. Pero si tú me permites agregar un elemento, y es la presión que podríamos denominar mediático, político, cultural, ¿no? Y entramos en un terreno que me parece absolutamente peligroso,
y es el desarrollo de la xenofobia contra la población rusa. Una cosa es que efectivamente se esté en desacuerdo con las acciones que emprenda el gobierno, pero que se prohíba, por ejemplo, el ballet Bolshoi, que se cancelen conciertos en Rusia, que efectivamente las selecciones de fútbol sean descalificadas de los torneos de FIFA y UEFA, creo que habla también de una estigmatización sobre una población, lo cual es peligrosísimo en el contexto en el que estamos hablando. Sí, sí, lógicamente. Te iba a sacar ese tema también de ese tipo de sanciones que podemos decir que son un poco más blandas. Particularmente en Argentina circuló mucho esta información de que la FIFA decidió sacar a Rusia del Mundial porque, bueno, por haber invadido Ucrania y muchos periodistas en Argentina se hicieron eco de esta noticia teniendo en cuenta que para nosotros la OTAN con Gran Bretaña a la cabeza mantiene ocupado un territorio argentino y jamás se les ha prohibido practicar en algún lugar, algún deporte o competir en alguna competencia por esa razón. Eh, Matías, si me permites un sí, comentario rápido, hay un antecedente histórico, 1974 Mundial jugado en Alemania Federal. La Unión Soviética se niega a jugar el partido de repechaje contra Chile porque efectivamente se iba a jugar en el Estadio Nacional de Santiago, que había sido un centro de tortura por el reciente gobierno de ese entonces de Augusto Pinochet. La dictadura militar se impuso allí y el Estadio Nacional se utilizó como comando de operaciones. Entonces la Unión Soviética dice, nosotros no vamos a jugar allí. Y ahí sí la FIFA, pues bueno, dirán los puristas, dirán que es por el momento histórico, por el contexto, pero lo caso es que la FIFA no se había metido en política y de hecho es una de sus principales banderas, un poco como mencionabas el caso de Suiza, y de repente deja descalificar a la Unión Soviética y Chile pasa automáticamente al Mundial del 74. Entonces creo que va un poco en la línea de lo que comentabas. sí, la famosa doble vara, podemos decir, o el doble rasero, como dicen ustedes Ujú. por allá. Argentina no le permiten, su selección no le permitió jugar con las Islas Malvinas en su camiseta, por ejemplo, y sin ir más lejos, el Mundial 76 en Argentina se disputó entre medio de centros clandestinos de detención durante la dictadura también. Eh, bueno, ¿qué situación queda en Europa después de esto? Porque muchos periodistas han tachado a los líderes europeos como bastante tibios en cuanto a la respuesta. Eh, Teniendo en cuenta, supongo que tiene mucho que ver la cuestión de que casi el 40% del gas que se distribuye en Europa proviene de Rusia y bueno, y como siempre se suele decir, la guerra a veces no es buena para los negocios. Quizás la tibia respuesta de Europa tenga que ver con esto, o qué pensás vos de esta situación, de esta dependencia energética? Sí, digamos que progresivamente se ha ido enardeciendo el discurso europeo. Alemania, por ejemplo, otrora líder de la Unión Europea, ha tenido, como dices, de pronto un discurso absolutamente moderado al inicio, digamos, de lo que fue el conflicto, las confrontaciones y demás. Yo creo que le echa mucho de menos el liderazgo de Angela Merkel. Eh, y el actual canciller Olaf Scholz ha de alguna manera atizado el fuego porque en declaraciones recientes había dicho que Alemania iba a incrementar su Producto Interno Bruto dedicado a la defensa y a contribuir a la defensa pues, del ejército ucraniano, ¿no? Efectivamente, como tú dices, hay algunas cifras que hablan entre el 40 y el 50% del gas que se consume en Europa occidental proviene de Rusia. Hay unos casos bien puntuales como Finlandia, por ejemplo, cuya dependencia es del 100% del gas ruso, ¿cierto? Y dentro de ese corazón occidental de Europa tenemos que Alemania depende del 49% de ese gas, lo cual pues efectivamente habla de los niveles de dependencia. Ahora bien, los países europeos han buscado alternativas, ¿no? Para tratar de proveerse de gas de otras fuentes. Se ha hablado, por ejemplo, de las fuentes de gas de Noruega, Japón, digamos otros estados productores de gas, incluso Estados Unidos ha dicho, yo puedo de alguna manera proveerles.
El problema es que no será el mismo precio que se los provee actualmente Rusia. Digamos, de ahí viene un poco el asunto. Y bueno, Rusia es sin lugar a dudas un monstruo en producción de gas y petróleo, cerca de 4,9 billones de metros cúbicos de gas hay como reserva en Rusia, lo cual habla un poco de la dimensión a la que se enfrenta. Entonces, por supuesto que Europa está buscando alternativas. Otra también está con el gasoducto del Cáucaso Sur, un gasoducto que viene de Bakú, la capital de Azerbaiyán, pasa por Tiflis, la capital de Georgia, y desemboca en Turquía, que busca, digamos, no evitar el camino ucraniano, justamente por eso. Lo cierto es que los precios del gas y el petróleo se van a disparar para los habitantes de Europa Occidental. Y si me permites, introducir un concepto dentro de la teoría de las relaciones internacionales, que es este de la interdependencia compleja, ¿no? Que básicamente nos dice, usted como Estado puede hacer una acción, pero puede que en un efecto boomerang esta se le devuelva, ¿no? Entonces, claro, se habla de crisis o de sanciones económicas en contra de Rusia, pero muy seguramente van a golpear al mundo entero. China, por ejemplo, e incluso Estados Unidos también van a sentir el coletazo de todas esas sanciones, ¿no? Entonces, justamente por esa interdependencia, esa interconexión que hay entre países, no es tan fácil tomar decisiones tan radicales. Lo cierto es que Europa efectivamente está buscando alternativas para proveerse de gas. Ujú. Realmente es todo mucho más complejo de lo que por ahí los medios están acostumbrados a mostrarnos, ¿no? Esta eterna historia de ángeles y demonios a la que asistimos tanto en el ecosistema digital como en la televisión, mm, me lleva también a querer preguntarte, volviendo un poco a lo que mencionamos al principio respecto a esta guerra mediática que se ha desatado en el mundo entero. Eh, una pregunta que quizás sea más para imaginar, para decirlo de alguna forma, ¿qué consecuencias geopolíticas traería si otras invasiones que llevan adelante Estados Unidos o países de la OTAN tuvieran la misma condena mediática que está teniendo hoy Rusia con Ucrania? Porque sabemos que en Yemen hay personas que se mueren de hambre hace años, sabemos que en la región del Donbass hace por lo menos 8 años que hay combates y miles de personas muertas, entre muchísimos ejemplos que actualmente hay conflictos bélicos en otros lugares del mundo y los cuales ni siquiera tenemos información. Sí, Matías, yo creo que este es un tema central. Para mí es uno de los corazones del conflicto, de tanto del desarrollo como de atizar, ¿cierto? Efectivamente, las narrativas de uno y otro lado. Para retomar una expresión que utilizaste hace unos minutos, efectivamente yo veo aquí un doble y hasta un triple rasero por parte de muchos medios internacionales que han efectivamente hecho el cubrimiento de este conflicto. Porque de fondo está la narrativa de paz, pero con una retórica de guerra. Parece una contradicción en los términos, pero es así, ¿no? Tenemos una narrativa de paz, ¿no? De busquemos, ¿no? Que el conflicto se termine en Ucrania, pero de repente se glorifica la figura de los soldados ucranianos que están resistiendo en distintas ciudades, pues, de Ucrania, la figura del presidente que se ha elevado a la categoría de héroe nacional, o cuando dice la Unión Europea, concretamente Alemania, va a enviar armamento militar, cohetes antitanques, digamos, todo material bélico. Entonces uno dice, bueno, al fin que estamos hablando de la paz o de la guerra. Poco se habla de que algún Estado se ofrezca como mediador efectivo en el conflicto, ¿no? Entonces es esa narrativa de paz tan manipulada, ¿cierto? Y efectivamente nos lleva a esa perspectiva maniquea de la política. ¿No? Entonces, efectivamente, si uno tiene una lectura diferente del asunto, ya es un individuo que propaga la ideología del Kremlin, y creo que es una lectura absolutamente reduccionista y que hace mucho daño. Hay otra cosa que a mí me preocupa particularmente en los medios de comunicación de Occidente, que lo podemos considerar como el vampirismo mediático, ¿cierto? Yo muchas veces me pregunto si realmente los medios de comunicación se conmueven de las historias, ¿cierto? Se conmueven realmente de las víctimas que han sido separadas
de las familias pues que ya no pueden estar juntas, o solo se aprovechan de esa narrativa sensiblera para depredar, ¿cierto?, los sentimientos de las víctimas, es decir, aprovecharse políticamente de eso, lo cual es muy grave. Tú mencionabas varios ejemplos de intervención y me gustaría de pronto agregar algunos otros por parte de la OTAN y de los Estados Unidos que efectivamente uno dice, pero bueno, ahí hay un desbalance mediático, ahí hay un doble rasero, una doble interpretación. Por ejemplo, Estados Unidos no recibió las mismas sanciones morales, políticas, mediáticas o diplomáticas en sus intervenciones en Afganistán y en Irak, ¿no? Estamos hablando del 2001 y del 2003. En ese entonces, por ejemplo, ¿por qué no se elevó la figura de Saddam Hussein a la estatua de héroe, ¿no? De héroe nacional, y a los iraquíes como el ejército de la resistencia frente a una invasión que había sido condenada por Naciones Unidas, ¿no? Ahí sí la narrativa cambia absolutamente y si tú te das cuenta y revisas medios de comunicación, te vas a dar cuenta que se habla de intervención militar, ¿no? Una intervención militar que buscaba combatir a una posible amenaza, porque nunca se llegó a comprobar. Hay otro ejemplo puntual y es en 1999 la guerra entre Serbia y Kosovo, ¿no? Entonces, efectivamente, cómo la OTAN a la cabeza de los Estados Unidos van a ingresar a territorio serbio y bajo esta retórica de proteger a la población kosovar, van a sacar al poder a Slobodan Milosevic, ¿no? Entonces, efectivamente, en esa operación militar, más de 1.500 civiles perdieron la vida y no se tiene, digamos, la misma equilibrio, el mismo balance. Entonces, yo estoy de acuerdo, la guerra es absurda, pero que la guerra sea absurda en todo contexto y para todo actor internacional. No puede ser que glorifiquemos la guerra en algunos escenarios y en otra, pues tengamos una posición mucho más dura, mucho más sancionable, ¿no? La guerra es absurda en todo su contenido. Y digamos también tenemos un ejemplo que no deja de ser polémico, pero hay que nombrarlo, y es el caso del Estado de Israel, ¿no? Efectivamente, cómo a la comunidad, a la denominada comunidad internacional le cuesta hablar de ocupación ilegal de territorios palestinos, por decirlo menos, porque estamos hablando desde que 1948 cómo palestinos fueron expulsados de sus territorios y una cifra incluso conservadora habla de 50.000 palestinos asesinados desde 1948 hasta nuestros días. Entonces, creo que ahí habla un poco también de cómo Occidente y si no se conmueve de lo que sucede en poblaciones árabes o en otras zonas geográficas cuando mi enemigo, ¿cierto?, no es el mismo. ¿Listo? Entonces creo que el peligro que de allí se deriva es una narrativa de cómo Carl Schmitt, por ejemplo, un teórico muy cercano al nazismo, definía la política y es esta relación entre amigo y enemigo, ¿no? Entonces, esto categoriza efectivamente mis acciones frente a lo que haga mi enemigo. Entonces, todo lo que hace mi enemigo es censurable y todo lo que hago yo es bueno o justificable. Entonces, creo que aquí hay que, bueno, también tenemos el ejemplo de Libia en el 2011, donde se utilizaba el argumento de protección de la sociedad civil, algo que no fue muy claro, pero efectivamente había un mandato por parte de la OTAN y era sacar del poder a Muammar el Gaddafi. ¿Listo? Entonces creo que allí hay efectivamente ese doble rasero, esa doble narrativa mediática que, insisto, no justifica para nada la intervención de Rusia en estos días en Ucrania, pero que tampoco minimiza todo lo que ha hecho la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y todos sus socios. Entiendo, Juan. Pensaba un poco mientras respondías, pensaba en otra pregunta, pero que en realidad quizá a esta altura ya se vuelve retórica, ¿no? Teniendo en cuenta un poco también el anacronismo del Consejo de Seguridad de la ONU, que desde la Segunda Guerra Mundial nunca modificó su estatus y todavía ellos son un puñado de países que tienen un asiento permanente con derecho a veto. Hace muy complicado quizás pensando que un par de países cuentan con estos privilegios en el Consejo de Seguridad y que aplican o no aplican el derecho internacional según las conveniencias y los intereses de los gobiernos que se suceden. ¿Quién puede pensar que con un Consejo de Seguridad que funciona de esta forma estamos cuidando, ¿no?, realmente
la seguridad global o promoviendo la paz mundial, que muchas veces se promueve, pero desde las acciones se hace lo opuesto. Eh, Esto me lleva a preguntarte, Juan, ¿vos considerás que las denuncias contra Putin en la Corte Penal Internacional van a tener algún efecto concreto o no? Pues mucho ruido y pocas nueces. Yo me quedo con la expresión, efectivamente, mucho ruido, pocas nueces. Desde luego es muy llamativo mediáticamente decir que alguien va a ser culpable de todo lo que está pasando, ¿no? Digamos, en esta perspectiva de vendetta, ¿cierto? Siempre se necesita un culpable cuando hay una confrontación de estas características. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación suelen reproducir una serie de estrategias, yo creo que también en aras de generar presión a instituciones internacionales, ¿cierto? Pero lo cierto es que no es posible aplicar, digamos, ningún tipo de sanción o de investigación en contra de Vladimir Putin por una sencilla razón. A él se le podría juzgar por el crimen de agresión, ¿cierto? Que efectivamente tipifica el uso de la Fuerza Armada de un Estado en contra de la soberanía o la integridad territorial de otro Estado. Sin embargo, ni Rusia ni Ucrania reconocen el Estatuto de Roma. Esto dicho de otra manera, quiere decir que Rusia ni Ucrania reconocen a la Corte Penal Internacional. ¿Listo? Entonces, efectivamente, no hay asidero jurídico, ¿cierto?, para efectivamente elevar estas denuncias en contra de Vladimir Putin, porque uno de los principales involucrados, que es Ucrania, ni siquiera reconoce la competencia de la Corte. De hecho, varios países occidentales han hecho presión para que Ucrania reconozca el Estatuto de Roma, por extensión la competencia de la Corte Penal Internacional, pero allí pues se enfrenta a un por qué Ucrania no lo reconoce, ¿no? Y habría que buscar posibles respuestas. Seguramente lo hará como una estrategia para evitar, digamos, que esto quede impune bajo su narrativa, bajo su perspectiva. No obstante lo cual, lo cierto es que Rusia jamás va a reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional y no es el único Estado que lo hace, ¿no? Entonces creo que allí hay una de las explicaciones. Hay otro camino que es pasarlo por Naciones Unidas y desde Naciones Unidas se reciba efectivamente investigaciones por crímenes de agresión, de lesa humanidad, amparados pues en el derecho internacional humanitario y demás, pero lo cierto es que tenemos el bloqueo del Consejo de Seguridad en donde efectivamente Rusia va a vetar cualquier tipo de resolución en su contra, ¿no? Digamos, de manera natural va a suceder. Entiendo. Esto me lleva a preguntarte, Juan, volviendo un poco el tema de este llamado de atención que por ahí nos hacía este cambio de paradigma en países que históricamente siempre se han posicionado de manera neutral. ¿Qué posibilidades reales hay? Porque además también Rusia ha hecho alguna amenaza a algunos países nórdicos respecto a sus intenciones de sumarse a la OTAN. Si quizás existe una posibilidad real de que Rusia cumpla con estas amenazas de estos países que quieren unirse a la OTAN. Ok, yo ahí quiero hacer un comentario para dar un poco de contexto de lo que significa la OTAN para la perspectiva rusa, ¿cierto? Es decir, efectivamente, todos sabemos que la OTAN es un tratado de seguridad anquilosado en la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Surge efectivamente como una respuesta a la posible amenaza que en ese entonces significaba la Unión Soviética y el bloque de países socialistas para la Europa occidental. ¿Listo? Y a partir de allí, pues bueno, periódicamente se van agregando más y más países. La respuesta a la OTAN, por supuesto, es el Pacto de Varsovia de 1955, que es efectivamente reactivo frente a lo que es la OTAN. Una vez se disuelve la Unión Soviética, desde luego que el Pacto de Varsovia deja de tener asidero. Y uno pensaría, si la Guerra Fría termina, ¿por qué una organización de carácter militar, ¿cierto?, como la OTAN sigue existiendo? Sí, uno de sus estatutos fundamentales era repeler cualquier amenaza proveniente de la Unión Soviética. Si la Unión Soviética no existe, ergo uno pensaría, pues ya la OTAN deja de ser útil. No obstante, y como sabemos, pues se convierte en uno de los escenarios más
am, respaldados por los países occidentales, a la cabeza de los Estados Unidos, que buscan efectivamente generar un cerco a el heredero natural de la Unión Soviética, que es efectivamente la Federación Rusa. Y acá, si nosotros nos ponemos desde la narrativa rusa, vamos a observar que es una amenaza clarísima a su interés nacional, ¿no? Las ampliaciones de la OTAN han sido muy discientes, porque en el año 97 se firma un acuerdo entre justamente Rusia y la OTAN, en donde se iba a establecer que cualquier cambio estratégico se iba a consultar entre ambas partes, ¿no? Por supuesto, Rusia tenía un interés allí particular en los denominados estados satélites y por supuesto los estados exsoviéticos, ¿no? Sin embargo, la OTAN, haciendo oídos sordos a este acuerdo que se firma en el año 97, va a permitir la ampliación de esta organización con la entrada de Hungría, Polonia y República Checa en 1999. Luego, y yo creo que es la más dolorosa ampliación, se va a producir en el 2004 con las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. Por supuesto, se suman otros países allí de los Balcanes, como Rumanía, pero digamos, el interés estratégico está en estas tres repúblicas bálticas que han sido absolutamente problemáticas desde la perspectiva de Moscú. Entonces, en el 2008, George Bush, presidente de los Estados Unidos, lanza la propuesta de incluir dentro de los países de la OTAN ni más ni menos que a Georgia y a Ucrania. Esto es básicamente una amenaza absoluta, existencial para el gobierno ruso, porque recordemos que Ucrania era ese estado pivote, si lo vemos desde otra perspectiva, ese estado colchón en varias guerras que tuvo que surtir efecto en territorio ruso. Por ejemplo, las guerras de invasión napoleónica se contuvieron en Ucrania. La Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército nazi entra por Ucrania, ¿cierto? Y se contiene allí, aunque por supuesto estuvo a las puertas de Moscú, efectivamente logra repeler esta amenaza. Entonces, la importancia en términos territoriales de Ucrania para Rusia es fundamental. Estamos hablando que de Ucrania a Moscú, la capital rusa, hay 1.600 kilómetros. Si Ucrania forma parte de la OTAN, quiere decir que su cercanía estaría por debajo de los 600 kilómetros. ¿Sí? Esto significaría que misiles y todo tipo de armas estarían muy cerca de territorio ruso, sumado pues a las declaraciones un poco incendiarias también, hay que decirlo, de parte del presidente Zelensky, de decir que Ucrania quiere recuperar un poco su perfil de armas nucleares, ¿cierto? Entonces esto genera una problemática mayor. Ahora bien, nuevamente nos movemos en territorio de la imprevisibilidad. Rusia ha sido tajante en que va a evitar que toquen a su puerta, ¿cierto? Que sea una amenaza tan cercana. Por eso ha amenazado a Suecia y a Finlandia, ¿sí? Que sobre todo Finlandia ha tenido una historia no tan amigable con Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes. Y como decíamos hace un rato, Finlandia depende del 100% del gas ruso, entonces no es una decisión tan fácil y a la ligera. No obstante, yo no creo, digamos, que Vladimir Putin vaya a entrar en otros territorios como se ha hablado, o que vaya a conquistar territorios, porque una guerra es absolutamente costosa y el mantenimiento de una guerra es absolutamente costosa. Entonces creo que en ese sentido es muy complicado, ¿cierto? Pero no hay que escatimarlo, no hay que dejarlo de lado. Y frente al caso de Suiza que mencionaba, sí, efectivamente, hay algunos puristas de lo que significa la neutralidad. Hay algunos que dicen que efectivamente neutralidad es no opinar sobre lo que sucede en cualquier conflicto del mundo, y hay quienes hablan de un neutralismo activo, ¿no? Es una línea absolutamente delgada y eso sí ya pasa a interpretación de cada uno. Incluso fue muy polémica la llegada de Suiza a las Naciones Unidas en el año 2002, porque efectivamente se ha generado un ambiente de sanciones que Suiza ha apoyado. Entonces uno dice, bueno, ahí la neutralidad, ¿dónde queda? Yo creo, y esto sí es una perspectiva absolutamente personal,
que Suiza queda mal parada también al tomar partido, ¿sí? Históricamente, desde 1815, el Congreso de Viena había asumido una actitud de no intervención, de no intromisión, y yo creo que era el momento también para mantener la calma y por qué no ser uno de los países que diga, dialoguen las partes, que llegue un momento en donde se establezca una paz relativa y que ambas partes se puedan escuchar, pero pues lamentablemente no se dio de esa manera. Entiendo. Juan, dos comentarios rápidos porque casi nos quedamos sin tiempo. Me interesa que nos puedas comentar el papel de China en todo esto, si realmente va a salir fortalecida de este conflicto o no, y los desafíos de Putin respecto a las movilizaciones que se han suscitado dentro de su país en contra de la invasión. Vale, digamos que el rol de China es el libreto histórico y podríamos decir el libreto de siempre y es la no intervención en asuntos internos. Podrá juzgarse como positivo o como negativo, pero es un poco la lectura que tiene China de los asuntos internacionales. Entonces, desde esa perspectiva es muy coherente su postura. Siempre ha manejado la misma perspectiva, ¿no? Entonces ahí uno puede juzgar si es soterrada, si es real, si no, en fin. Ahora bien, como decíamos hace un rato, la interdependencia compleja hace que posiblemente las sanciones que sacudan a Rusia, pues también arrastren a China y esto allí generaría un problema mayor. Lo cierto es que China no va a apoyar directamente a Rusia, es decir, no va a mandar ejército a combatir ni en Ucrania ni en ninguna otra parte de Europa, ah, y va a intentar, ¿cierto? Abstenerse de cualquier tipo de retórica guerrerista. Insisto, por la posición que tiene China de no intervenir en asuntos de orden interno de otros países. Y hay un punto interesante que podemos mencionar y es el protagonismo que puede tener el gobierno de Xi Jinping si decide fungir como el mediador en el conflicto. De hecho, ayer hubo un llamamiento por parte del gobierno ucraniano al gobierno chino de que sirviera como plataforma de entendimiento entre ambos países. Yo creo que China podría salir muy bien parada si decide tomar un rol activo en términos de, eh, digamos, de ese rol diplomático para llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Eh, Moscú también se vería beneficiada en el sentido en que efectivamente saldría de alguna manera con honor de un conflicto que puede generar gran desgaste y por otro, Ucrania también vería, digamos, protegido su interés. Ahora, el problema es los términos del acuerdo, de un posible acuerdo. Como dijimos en respuestas anteriores, ¿no? O sea, son posiciones absolutamente contrarias y muy difíciles de conciliar. Ahora, con respecto a lo que podría llegar a suceder en Rusia puertas adentro, eh, hay que decir que los costos de una guerra son muy altos, ¿no? Desde luego, en términos humanitarios, en términos económicos, en términos políticos y diplomáticos, yo creo que no hay un actor que salga tan afectado de esta guerra como Rusia, digamos, en todos estos términos. Bien, eh, por esa razón, pensando, digamos, un poco en la estrategia que tiene que manejar Moscú, es efectivamente movilizar el nacionalismo, que ha sido un canal efectivo en muchos momentos de la historia reciente de Rusia, ¿no? Vladimir Putin ya va a completar 22 años en el poder y seguramente hay periodos, de hecho, el año pasado, a mediados del año pasado, hubo un momento como de desbalance, como que casi se cae el liderazgo de Putin, pero nuevamente surge su figura férrea, su figura, digamos, de defensor de unas causas muy específicas. Entonces, lo cierto es que Putin tiene que mover un mensaje muy nacionalista que cale muy hondo en la población rusa para justificar lo que está sucediendo, un poco como hizo con Crimea, ¿no? En ese famoso discurso donde da la bienvenida a Crimea y a la ciudad de Sebastopol y dice, vuelven a ser nuestras. Yo creo que aquí está un poco el juego también mediático y narrativo que tiene que desarrollar Moscú para salir bien parado de esto. Entonces, efectivamente, el descontento de la población rusa va a aumentar y muchísimo más cuando se empiecen a notar las consecuencias de todas estas sanciones económicas
pues que se le han impuesto. Entonces, digamos, para concluir, y como lo decía hace un rato, todo va a depender del tiempo. El tiempo es fundamental en una confrontación de esta naturaleza, ¿no? Si se llega rápido a un acuerdo, si efectivamente las sanciones económicas se prolongan en el tiempo y ya se hacen insostenibles para Rusia, si efectivamente Ucrania cede a despojarse de parte de su territorio, o si la guerra se prolonga varios años, que como sabemos, pues no es nada positivo para nadie. Juan, no tengo más que palabras de agradecimiento por haber sido parte de esta entrevista. Pero valoramos mucho todo lo que nos has comentado. Seguramente la comunidad de politólogo también lo va a saber apreciar de la misma forma. Esta hermosa comunidad nerd que hemos conformado desde hace un par de años. Y bueno, y me quedo con esto que decís. Ojalá el tiempo esté de nuestro lado y bueno, y que sea el mismo tiempo el que haga que esta situación se torne insostenible y tengan que dejar atrás las intenciones de guerra para poder lamentar la menor cantidad de víctimas posibles. Ujú. Genial, Matías, esa reflexión. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero verlos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.